Buenas noches. ¿Me pueden comentar si se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Me pueden comentar? ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan bien? Bueno, hola. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden comentar? Sí se escucha. Ok, perfecto. Gracias, David. Ok, bueno, hace un momento interrumpí la transmisión precisamente porque me dijeron que se estaba cortando y que no se escuchaba, pero igual y no sé, chequen su internet porque ya revisé el video y sí, sí se escucha bien. Hubo un momento en el que sí se bajó un poquito el tono del audio, pero bueno, ahorita voy a checar de esa parte. Ok, bueno, nos quedamos en los medios de cultivo. Creo que ya quedó aclarada la parte de los hemocultivos que no se deben de realizar en pico febril, ¿verdad? Creo que alguien había preguntado, pero bueno, vuelvo a comentar que esa parte pues precisamente es por la fagocitosis de microorganismos, es lo que provoca que haya liberación de citocinas y aumento de temperatura. Entonces la carga microbiana que hay en circulación es menor cuando hay aumento de la temperatura. Por esa razón es ideal realizar el hemocultivo previo al pico febril, que es la etapa en la que el paciente tiene escalofríos, o si el enfermero o la enfermera está monitoreando al paciente, pues cuando está aumentando, empieza a aumentar la temperatura. Ok, bueno, dentro de los medios de cultivo, lo que comentábamos que se ocupa más frecuentemente en el área de microbiología es el agar sangre. El agar sangre es un medio nutritivo enriquecido, también conocido como medio enriquecido. Es un medio rico en nutrientes y es útil para siembra primaria. Este lo debemos utilizar casi para, bueno, para todos los cultivos que tengamos, ya sea complementando con otros medios nutritivos o selectivos, dependiendo del tipo de muestra que vayamos a sembrar. Pero el agar sangre es muy útil, nos permite aislar el microorganismo, nos va a permitir ver si la bacteria produce pigmentos, podemos evaluar la morfología de la colonia, ver si la bacteria produce hemólisis, ya sea hemólisis alfa, hemólisis beta, o si es gamma hemolítico. El gamma hemolítico sabemos que está dentro de la clasificación, pero es cuando la bacteria no hemoliza. Entonces, aquí podemos ver en la imagen una en la cual observamos una beta hemólisis, son muy evidentes. Y del lado izquierdo, pues podríamos evaluarlos para clasificarlo dentro de un gamma hemolítico, que son los que no hemolizan el agar. Entonces, dentro de estos puntos nos van a servir también para ir haciendo la identificación. Ya sabemos que eso ya está estipulado, ya está caracterizado, cuáles bacterias producen hemólisis alfa, cuáles producen hemólisis beta. Entonces, son estos puntos, debemos de tomarlo muy en cuenta, aparte de la morfología colonial, cuando revisemos la placa de agar sangre. También otra cuestión que mencionaba era que el agar sangre es el medio ideal que vamos a utilizar para realizar las identificaciones, las pruebas bioquímicas y para realizar el antibiograma. No se debe de realizar de medios selectivos, ya que estos medios tienen inhibidores y el hecho de que tenga inhibidores puede provocar que tenga una falsa identificación o que tengamos una inadecuada sensibilidad. Entonces, debemos de tomar en cuenta este punto. El agar sangre es de los medios más útiles en el área de bacteriología. Bueno, comentaba hace un momento porque alguien preguntó que si aquí crece todo. No.
En el agar sangre no crece todo. Es un medio nutritivo, enriquecido, pero no crecen todos los microorganismos. Es un medio en el cual crecen la mayoría de los microorganismos. Sin embargo, hay bacterias que son exigentes y debemos de utilizar medios especiales, como el agar chocolate, que es uno de los más utilizados, y con atmósferas especiales para recuperar ciertos microorganismos. Ok. Otro de los medios que comentábamos es el agar chocolate. Este es uno de los medios más utilizados también en el área de microbiología. Es un medio suplementado. Es un medio, podemos decir, más nutritivo que el agar chocolate porque trae nutrientes, una gran cantidad de nutrientes, pero también trae otros factores que ayudan a que crezcan microorganismos que son muy exigentes, como por ejemplo el Haemophilus. Y pongo aquí la imagen de la jarra Gaspac, que es una de las que también debemos de tener en el área de bacteriología, si no contamos con ella, porque a veces es un poquito acceder a este tipo de materiales, pues podemos utilizar una jarra que tenga un buen sello y podemos generar la atmósfera de capnofilia con una vela o con una Alka-Seltzer. Entonces, puede ser cualquiera de las dos. Idealmente, por ejemplo, si deseamos tener eh, una concentración mayor de CO2, pues tenemos que comprar los sobregeneradores de CO2. Si no, sería suficiente, por ejemplo, para los hemófilos o incluso para algunas neiserias, recuperarlos con el frasco con vela o con Alka-Seltzer, pero utilizar los medios adecuados. Bueno, hay otros medios que son los medios de enriquecimiento. Los medios de enriquecimiento son medios, por ejemplo, en caldo. Es como, por ejemplo, el caldo tioglicolato o el caldo BHI. Medios de enriquecimiento se utilizan para recuperar microorganismos, sobre todo si tenemos, no sé, un líquido cefalorraquídeo, un líquido sinovial, sobre todo a veces cuando no contamos con los frascos para hemocultivo. Ya muchos sabemos que el frasco para hemocultivo sí está validado para poder utilizarlo en siembra de líquido cefalorraquídeo, pero a veces cuando no contamos con esto, pues podemos utilizar por ejemplo, algunos ocupan el tioglicolato. Resulta un poquito más económico o más accesible para algunas personas, sobre todo a veces en los hospitales donde no hay los recursos suficientes. A veces pues se tienen que ocupar este tipo de medios para poder recuperar el microorganismo con un preenriquecimiento. Ok. Otros medios de cultivo, otro tipo de medios son los medios selectivos. Dentro de los medios selectivos son medios que contienen inhibidores para inhibir, como bien lo dice la palabra, ciertos microorganismos que no crezcan y para promover que se recuperen otros que sí soportan esos inhibidores. Como por ejemplo, tenemos aquí una imagen de una placa de agar salimanitol. El agar salimanitol tiene cloruro de sodio en mayor concentración que los demás medios, entonces no cualquier microorganismo soporta la sal de medio. No es un medio selectivo para estafilococos, como muchos mencionan a veces, que lo he escuchado. El salimanitol es un medio selectivo para cocos gram positivos. Incluso pueden crecer aquí algunos enterococos y también pueden crecer micrococos. Entonces este medio nos va a permitir recuperar estos microorganismos, cocos gram positivos, y nos va a ayudar a inhibir a otros microorganismos como a bacilos gram negativos o levaduras. Entonces, de alguna manera, si en el agar sangre el microorganismo creció con contaminantes, pues de alguna manera podemos recuperarlo de aquí, resembrarlo en un agar sangre, porque como sabemos las pruebas de identificación y las de sensibilidad se deben de hacer en agar sangre. Entonces se recupera de aquí hacia un agar sangre y de ahí se le pueden hacer las pruebas.
obviamente tomando en cuenta que sí sea un patógeno del sitio donde se está recuperando. Por ejemplo, otros de los medios pueden contener sales biliares, cristal violeta, o incluso algunos medios pueden contener antibióticos. Y los medios diferenciales nos ayudan a distinguir grupos bacterianos y también nos ayudan a recuperar cepas cuando tenemos crecimientos mixtos. Crecimientos mixtos podemos, supongamos, recuperar a veces hasta 2 microorganismos, ya 3 podría ser una contaminación. Pero si tenemos 2 microorganismos, dependiendo del tipo de cultivo, a veces sí podrían tomarse en cuenta, depende obviamente de los datos clínicos del paciente, correlacionarlo, como les decía al principio, en el otro video quedó grabado, que es muy importante tomar los datos clínicos del paciente para relacionarlo con lo que vamos a recuperar, y obviamente no identificar por identificar, sino darle seguimiento a los microorganismos que sabemos que sí son patógenos, y no reportar solamente identificaciones y antibiogramas por, por hacerlo. O sea, no, eso no se debe de hacer. Bueno, de manera general, esto es como para ejemplificar eh, los medios de cultivo, las bioquímicas, los agares, los agares selectivos y diferenciales. ¿Qué ventaja tienen los medios? Los medios van a contener nutrientes. Dentro de los nutrientes que van a tener los medios, principalmente van a tener peptonas, que son derivados proteicos, pueden tener aminoácidos, y casi siempre los medios, sobre todo los que son selectivos diferenciales, contienen algún tipo de azúcar o carbohidrato. Entonces, dependiendo de esto, los medios diferenciales van a contener un indicador de pH. El indicador de pH va a variar. Supongamos que es el agar salimanitol. El agar salimanitol contiene rojo de fenol, y el agar McConkey, por ejemplo, contiene rojo neutro. Es importante que sepamos qué nutrientes tiene nuestro medio y qué indicador de pH tiene. Si contiene rojo de fenol, si contiene rojo neutro, si estamos haciendo una prueba bioquímica, contiene, no sé, azul de bromotimol. ¿Por qué? Porque debemos saber, dependiendo del color que adquiera la placa o del color que adquiera el tubo, va a ser de esa manera que nosotros lograremos saber qué nutriente fue el que ocupó el microorganismo. Supongamos en el caso de el agar salimanitol, el medio como inhibidores contiene sal en altas concentraciones, y el manitol vendría siendo el carbohidrato. Entonces, cuando el microorganismo, supongamos que es un coco gram positivo, fermenta el manitol, obviamente lo consume, va a hacer que disminuya el pH. Siempre que el microorganismo consuma carbohidratos, va a disminuir el pH. ¿Y esto para qué me va a servir? Para que yo, sabiendo qué indicador de pH tiene, debo de ver el tubo o la placa, en este caso el salimanitol, se cambia a color amarillo. ¿Por qué? Porque hubo consumo del azúcar, del manitol. Entonces, en ese caso es cuando decimos que la bacteria es manitol positivo. En el caso, supongamos, de los que son manitol negativo, a veces pasa mucho con los micrococos. Los micrococos hacen que el salimanitol, el medio, adquiera un color como un rosa intenso, casi rojo, no sé. Depende mucho de la percepción de cada uno, pero esto es porque el microorganismo no fermenta el manitol, sin embargo ocupa las peptonas del medio y hace que se aumente el pH del medio, y por lo tanto el rojo de fenol a pH alcalino pues es rojo. Tomando en cuenta, por ejemplo, otro tipo de medio sería el agar McConkey. El agar McConkey, ¿qué azúcar tiene? Contiene lactosa. Entonces, en el McConkey, la lactosa, si la bacteria consume la lactosa, va a provocar que disminuya el pH, pero el McConkey contiene rojo neutro. El rojo neutro a pH ácido. ¿Ácido por qué? Porque estamos consumiendo los carbohidratos. El microorganismo está consumiendo los carbohidratos, y la acidez del medio hace que ese torne un tono rosa intenso. La colonia toma ese tono. ¿Por qué? Por el indicador de pH. Si por el contrario el microorganismo no es capaz de fermentar la lactosa, no tiene la enzima para poderla degradar, pues entonces va a consumir las peptonas del medio para crecer, y eso va a hacer que la colonia no adquiere como tal un color amarillo, pero son colonias incoloras.
¿ok? Y esto va a depender mucho. Entonces, comentábamos, siempre que haya consumo de proteínas o derivados proteicos o aminoácidos, siempre va a haber aumento de pH con los desechos que se produzcan por este tipo de metabolismo. Si por el contrario hay consumo entonces de azúcares, que la bacteria tenga la posibilidad de consumir el azúcar que haya en el medio, va a provocar que haya acidificación del medio. Entonces necesitamos saber qué indicador de pH tiene la placa o qué indicador de pH tiene el tubo para que de acuerdo a eso sepamos por qué tiene cierto color y qué fue lo que consumió. Ok, bueno, dentro de los medios selectivos y diferenciales, pues ya vimos hace un momento el agar salimanitol, que es un medio selectivo porque tiene sales, una concentración de sales bastante elevada, y también es diferencial porque el manitol lo podemos observar cuando la placa cambia a amarillo. En este caso estamos viendo unas placas de agar McConkey. El agar McConkey, aquí como vemos, esta es una colonia rosada. ¿Sí? Esta colonia rosa que me indica, estamos hablando de un medio de agar McConkey. Como ya mencionamos, el indicador de pH aquí es el rojo neutro. El rojo neutro a pH ácido, que es el indicador de pH, es rosa, se torna de este color un rosa intenso. Entonces las colonias van a tener ese color, es característico de todas las bacterias que comentamos o que podemos identificar como lactosa positivos. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, observarlas en la Escherichia coli, que es de las más frecuentes, la Klebsiella, el Enterobacter. Entonces comentamos que son lactosa positivos. Lactosa positivo quiere decir que tienen la posibilidad de fermentar o consumir la lactosa del medio que contiene el agar McConkey. Acá por el contrario, del otro lado, vemos las colonias que son incoloras. En el caso de un microorganismo que no puede degradar la lactosa del medio, decimos que son lactosa negativos y son colonias incoloras. ¿Sí? Esta morfología del lado izquierdo es de una Klebsiella y de este otro lado tenemos de una Salmonella. Bueno, aquí tenemos el salimanitol, como mencionaba. En la parte de arriba es un microorganismo coco gran positivo que no fermenta el manitol. Permanece el medio del mismo color que es originalmente. Y en la parte de abajo vemos un cambio a color amarillo. Ese cambio a color amarillo indica que el microorganismo sí fermenta el manitol, que quiere decir que sí lo consumió. Como es un azúcar, un derivado de azúcar, provoca que se acidifique esta porción del medio y esta acidificación hace que tenga un cambio a color amarillo. ¿Por qué? Porque el rojo de fenol a pH ácido es amarillo. Bueno, otro punto importante para mencionar es la microbiota. ¿Esto por qué lo menciono? Es muy importante que sepamos cuál es la microbiota del cultivo o de la zona donde vamos a realizar un cultivo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que, por ejemplo, he visto reportes en los que mencionan ciertos microorganismos que no son patógenos. Entonces, para empezar, debemos de conocer cuáles son los patógenos que vamos a recuperar y saber cuál es la microbiota de la zona. Supongamos en el caso de las muestras faríngeas, pues sabemos que tenemos Streptococcus del grupo Viridans, grupo Viridans, porque aquí entran muchísimos microorganismos, pues se llama del grupo Viridans, y son Streptococcus alfa hemolíticos. Entonces podemos tener ciertos microorganismos que a nivel de faringe no son patógenos, pero dentro de los patógenos que sí vamos a investigar, dentro de los principales, es por ejemplo el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus del grupo C y G. Son de los principales. Y bueno, y aquí se mencionan otros e incluso algunos virus que también causan faringitis. Lo que comentaba también al principio, es importante preguntarle los signos, los síntomas que ha tenido el paciente para que en base a eso lo podamos relacionar y no estar identificando microorganismos que no son patógenos de faringe. Por ejemplo, enterobacterias no son patógenos de faringe. Pueden aparecer de manera transitoria, por ejemplo, por un
una disminución de la microbiota de la faringe y pues prolifere algún microorganismo, pero a veces realizamos el cultivo nuevamente al día siguiente y resulta que esa enterobacteria que se había recuperado ya no está. Entonces, para empezar, no hay que identificar bacilos gram negativos. Hay casos excepcionales, supongamos en la cuestión de los Staphylococcus aureus, solamente reportar género y especie sin antibiograma, porque no es necesario dar antibióticos en personas que manejan alimentos. Y esta cuestión, ¿por qué? Porque como sabemos, el Staphylococcus aureus es capaz de infectar los alimentos y por medio de la toxina, pues provocarle una intoxicación alimentaria a las personas, pero esto es principalmente para personas cuando nos piden estudios, a personal que trabaja en el área de cocina, y pues en sí lo que el médico tiene que cuidar pues es que mejore los hábitos el paciente, bueno, la persona, usar cubrebocas, guantes y pues mantenerlo lo más alejado posible de la zona de preparación de alimentos. Es lo que se puede realizar. No es conveniente dar antibióticos, ¿por qué? Porque estaríamos contribuyendo a generar cepas más resistentes cuando el paciente no tiene ningún dato que le esté ocasionando ninguna complicación. Entonces no hay que dar antibióticos si no es necesario. En esa zona no se considera patógeno. Es muy frecuente encontrar estafilococos aureus, sobre todo en personas que tienen sinusitis y no quiere decir que eso le esté provocando las complicaciones. Ok, bueno, en el caso del exudado faríngeo, ¿qué medio vamos a ocupar? El agar sangre de carnero. ¿Por qué? El agar sangre de carnero al 5%, porque lo que estamos tratando de recuperar principalmente de los patógenos más frecuentes son estreptococos. Entonces, el agar sangre de carnero es uno de los más útiles para realizar este tipo de cultivos. No hay que meter maconcay porque no estamos buscando enterobacterias, no hay que meter salimanitol porque tampoco queremos recuperar estafilococos. Solamente, como mencionaba, que sea una persona que le piden estudios y es manejadora de alimentos, y en todo caso se debe reportar solamente género y especie cuando llegamos a hacer la identificación sin antibiograma. ¿Por qué? Porque no se debe de dar tratamiento antibiótico. Ok. Otro de los patógenos o de las muestras clínicas que podemos llegar a realizar en el laboratorio, de las más frecuentes, son muestras genitourinarias. Por ejemplo, urocultivos. Dentro de los urocultivos, los microorganismos que podemos recuperar son muy variados, ¿sí? Dependen mucho de los hábitos. Supongamos el Staphylococcus saprophyticus es muy frecuente en pacientes con vida sexual activa. Los demás microorganismos, pues por ejemplo la pseudomonas, es más de pacientes que se encuentran en áreas hospitalarias o que estuvieron hospitalizados o que ocuparon sondas. Los demás, Escherichia, Proteus, Klebsiella, Enterococos, son microorganismos que forman parte del tracto intestinal. Entonces es muy frecuente a veces también en la mujer tener infecciones de vías urinarias, sobre todo porque, como sabemos, la cercanía del recto al orificio vaginal pues es muy próxima. Entonces eso condiciona a que tengamos mayor riesgo, o incluso el hecho de utilizar los baños públicos y a veces o estarse aguantando las ganas de hacer pipí, o el hecho de ocupar antiprotectores, ropa que no sea de algodón. Todo eso pues provoca que haya aumento de la temperatura y que tengamos mayor riesgo de tener infecciones recurrentes. Bueno, en el caso de las muestras uretrales, si se fijan, tanto los hombres como las mujeres tenemos la posibilidad de recuperar clamidias, ureaplasmas, ¿sí? Esto es muy frecuente. Por ejemplo, yo que manejo ese tipo de muestras de manera particular y a nivel hospitalario también lo he vivido. Es muy frecuente tanto la clamidia como el ureaplasma. La clamidia sabemos que es un microorganismo de transmisión sexual. Entonces es importante que pues a veces asesorar al paciente o al médico, porque a veces le piden un cultivo básico, un cultivo convencional, y el paciente tiene un cuadro clínico, tal vez a lo mejor con dolor, inflamación, y
y el cultivo convencional sale negativo, resulta ser negativo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor tenga otro microorganismo que no se recupera de manera convencional en una placa de cultivo. Se requieran hacer estudios especiales, ya sea hacer determinación de anticuerpos o una prueba para detectar el antígeno, no sé. Igual los uraplasmas y también los micoplasmas se requieren medios especiales para poderlos recuperar. Entonces, también es conveniente, estos forman parte de la microbiota normal en el aparato urogenital, tanto los micoplasma como los uraplasma forman parte de la microbiota, pero sin embargo cuando proliferan excesivamente pueden provocar complicaciones, incluso enfermedad pélvica inflamatoria aguda en la mujer. Esto es muy frecuente también, sí lo he observado mucho. Hay una ginecóloga con la que trabajo y bueno, que me envía pacientes y es muy frecuente observar que sus pacientes tengan enfermedad pélvica inflamatoria. Lamentablemente pues ya esto indica que pues el cuadro infeccioso pues ya es algo crónico, o sea, a veces la clamidia, el micoplasma o el uraplasma cuando están a nivel vaginal no provocan gran sintomatología, pero cuando ascienden a la matriz ya empiezan a provocar dolor pélvico, inflamación o incluso acumulación de líquido. Y eso pues según he visto les provoca mucho dolor a las pacientes. Bueno, cervicitis mucopurulenta igual clamidia. ¿Sí? Bueno, vaginitis y vulvovaginitis, pues tenemos una cantidad muy variada de microorganismos. Y vaginosis, bueno, dentro de la vaginosis sabemos que la garnerera no es el único patógeno. A veces hasta me estreso porque luego veo que publican vaginosis o células guía y garnerella vaginales, pero no es el único patógeno. La vaginosis bacteriana sabemos que está provocada por un cuadro de microorganismos anaerobios, pero son muchos. No es un único microorganismo, no es Gardnerella vaginalis la que provoca la patología. Es uno de ellos. También están asociados los micoplasmas y los mobiluncus, porque el ambiente anaerobio que se promueve permite que proliferen otros patógenos anaerobios, pero es todo el ambiente lo que provoca la vaginosis. Entonces, si ya sabemos qué vamos a investigar, dependiendo el diagnóstico, de preferencia si la orden médica de la paciente ya tiene el diagnóstico y si me dice, por ejemplo, que tiene, no sé, una enfermedad pélvica inflamatoria, lo ideal es hacerle, aparte del cultivo vaginal, una clamidia, un micoplasma, un uraplasma, ¿sí? Porque son patógenos que están asociados también a la enfermedad pélvica inflamatoria. Si el diagnóstico me dice que el paciente tiene cervicitis mucopurulenta, entonces uno de los patógenos que voy a buscar es clamidia y Neisseria, ¿sí? Entonces dentro de la parte de bacteriología, pero sí es importante hacer una buena toma. Sabemos que la clamidia se debe tomar con un hisopo que no sea de algodón, son hisopos especiales, la muestra debe de tomarse endocervical, no debe de haber moco cervical, o sea, por eso debemos de capacitar bien a nuestro personal para que la toma sea de calidad, ¿sí? Todas las tomas, va a ser muy importante esto, tanto los datos clínicos que les mencionaba y también que la toma sea de calidad. Capacitar a nuestro personal, ya sea que sea un químico, una enfermera, la persona que nos vaya a apoyar, debe de estar capacitada para tomar la muestra adecuadamente. Y si va a tomar una muestra vaginal, otra cosa muy importante es que se debe tomar siempre, si es una muestra vaginal, pH, eso no debe faltar. La lámina para la tinción de Gram tampoco debe faltar. Es muy importante saber cómo está la microbiota, sobre todo si es una persona en edad fértil, ver cómo está su cantidad de lactobacilos, si hay tomar de preferencia, yo tomo tanto tinción de Gram de la zona cervical y también de fondo de saco. ¿Por qué? Porque es importante evaluar si no hay bueno, qué tipo de microorganismos hay en ambas zonas. Entonces, si yo veo en la zona cervical diplococos gram negativos intracelulares, pues es importante que yo haga la siembra lo más rápido posible. También, o por ejemplo, si veo muchos leucocitos en la tinción de Gram de la zona cervical que tomé, también evaluar. O sea, con la práctica uno va aprendiendo cuando la paciente tiene algún tipo de úlcera y pues obviamente eso nos va a alterar, como que falsamente tiene una cantidad de leucocitos aumentados, pero por la misma úlcera, electropión que está presentando la paciente. Ok, entonces si tenemos un cultivo
de orina. En el caso del cultivo de orina, pues vamos a ocupar agar sangre de carnero al 5% y también agar McConkey. Si es un urocultivo, van a ser estos dos medios y podemos anexar también el agar CLET o el agar orientador, no sé cuál es el que prefieran, hay otro que es el agar UTI, pero son medios que también nos sirven porque podemos evaluar si hay algún tipo de contaminación o hay crecimiento polimicrobiano. Entonces, los que no pueden faltar es el agar sangre y el agar McConkey. Y ya podemos anexar, aparte del cromogénico, como les mencionaba, el CLET. Yo ocupo el CLET, pero también está el agar orientador y el UTI. Y, por ejemplo, si tenemos un cultivo uretral, en el caso del cultivo uretral se debe de anexar también el agar Thayer-Martin. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene una uretritis, hay que descartar que la uretritis no vaya a ser por una neisseria. Entonces, hacer aparte la tinción de Gram de la muestra uretral y anexar el agar Thayer-Martin y colocarlo en la atmósfera adecuada. Meterlo en una jarra con vela o en una jarra con Alka-Seltzer, o si tenemos el gas pack, mejor. Y bueno, lo que mencionaba, las pruebas especiales como la clamidia, el micoplasma, esas, la clamidia, el micoplasma, son pruebas especiales que pues hay que anexar y sería importante que lo mencionen con sus médicos dependiendo de los datos clínicos que tenga el paciente, porque a veces lo que les mencionaba, el cultivo vaginal convencional puede salir negativo y la paciente tener un cuadro clínico tal vez a lo mejor de una infección por clamidia, de un micoplasma, un uraplasma que no van a salir en el cultivo convencional. ¿Sí? Y lo que les decía igual, tomar el pH, hacer la observación en fresco porque las tricomonas no las vamos a ver en otro lado. El pH nos va a servir para hacer el diagnóstico ya sea de una vaginosis en base a los criterios de Amsel y la tinción de Gram pues para contemplar cuando utilizamos los criterios de Nugent. Okay. En cuanto al el tipo de siembra, bueno, el tipo de siembra de los medios, generalmente ocupamos esta que es de 4 cuadrantes cuando tenemos placas enteras, ¿sí? Se va por dilución hasta que tratemos de recuperar la cepa para irla aislando. Si son cepas, muestras muy contaminadas, supongamos que estamos sembrando un coprocultivo o una muestra que yo sé que está muy saturada o estamos haciendo una resiembra, lo ideal es esterilizar entre cada estría para tratar de ir aislando y poder recuperar la cepa aislada o que podamos ver si lo que tenemos de crecimiento en el caso de la muestra tenga algún tipo de contaminante. Si tenemos una placa, una biplaca, podemos utilizarlo de esta manera en 3 cuadrantes, pero siempre tratando de aislar. Otro punto es la tinción de Gram. Bueno, la tinción de Gram, ¿por qué la menciono? La tinción de Gram, ¿por qué la menciono? La tinción de Gram la menciono porque a veces se le presta muy poca importancia a esta parte, pero la tinción de Gram es esencial en el área de bacteriología, de microbiología. Todas las muestras, casi todas, obviamente menos el coprocultivo y menos la muestra faríngea, pero casi todas las muestras se les debe de hacer tinción de Gram, ¿sí? Ya sea que nos manden una muestra de orina, a veces requerimos hacerle tinción de Gram del sedimento para descartar que tenga algún tipo de crecimiento de lactobacilos, entonces lo vamos correlacionando con lo que tengamos en el sedimento. A veces yo requiero hacerle tinción de Gram al sedimento de orina y esa parte me permite evaluar cuando hay contaminantes. Ya sé que, por ejemplo, si estoy observando muchas células que son del tipo escamosas o tipo uretrales y morfología similar a lactobacilos, entonces pues ya lo voy a correlacionar con lo que me crezca en la placa, pero no dejarlo, si me llega una muestra de herida, aunque no me pida la tinción de Gram, yo tengo la obligación de hacerla, porque eso lo voy a correlacionar con lo que me crezca en la placa. A veces pasa que los pacientes, me ha tocado observar que le piden cultivo de herida y como no le piden tinción de Gram no se le realiza. Sin embargo, cuando lo ideal sería que nos manden la tinción de Gram el médico cuando se tome la muestra. ¿Por qué? Porque luego la intentamos hacer del medio que tiene Stuart y pues aparte de que se diluye, se observa por el agar, se observa un poco feo. Pero bueno, sería una opción. A veces cuando no me mandan la muestra y ya la tomaron, pues opto por hacer ese tipo de tinción del hisopo que me mandaron con el del Stuart después de hacer la siembra. Y correlacionarlo. Pasa que luego
La placa no tiene crecimiento, sin embargo la tinción de Gram sí tiene microorganismos. Entonces sí hay que relacionar todo esto. A veces hay pacientes que están hospitalizados, los pacientes, y ya están con un tratamiento ya empírico. Entonces a veces lo mandan los médicos para correlacionar con el tratamiento que están dando al paciente. Ok. Bueno, en cuanto a la técnica de la tinción de Gram, es muy importante la fijación, que la fijación de la lámina se espere a que se seque la muestra. En algunos cursos me tocó ver que luego, por ejemplo, con la muestra todavía líquida, ponen hasta hervir la bacteria en el mechero. Entonces esto no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque pues estamos alterando toda los componentes estructurales del microorganismo y nos puede dar una falsa tinción. Entonces, para empezar primero, con calma, hacer el extendido de la cepa o de la muestra que tengamos y dejarla que se seque sola. Después de que ya se secó, fijarla con calor y posteriormente realizar la tinción. La tinción es importante que se controlen los tiempos. Los tiempos son muy importantes. Si por ejemplo los colorantes nosotros los preparamos, debemos de ocupar, validar nuestros tiempos, ¿sí? Probar los tiempos y sobre todo si tenemos cepas de control de calidad, las cepas ATCC, por ejemplo, una Gram negativo, un Gram positivo, y de esta manera evaluar que los tiempos sean correctos. Si es un colorante de fábrica, verificar que sí me esté tiñendo adecuadamente, ¿sí? Y después de que ya verifique que los tiempos que me indican ahí están correctamente, o si yo lo preparé, ya validé mis tiempos, cada que yo realice una tinción por lote, pues por lo menos colocar una cepas control para que de acuerdo a esto yo vea que sí realicé bien mi tinción. Y lo que mencionaba, la tinción directa de la muestra. Para casi todos los tipos de cultivos es necesario hacer una tinción directa y tinción de las cepas aisladas. Tampoco nos podemos excluir de esto, no que porque yo diga, mira, ya es un bacilo Gram negativo por la morfología que veo, o no, para mí es un coco. No, se deben de hacer siempre las tinciones de Gram. Son cosas que no podemos omitir, al igual que otros tipos de pruebas bioquímicas, la catalasa, la oxidasa. Son pruebas que no se deben de omitir. La tinción de Gram es esencial, ya sea de la muestra directa o ya sea de la cepa que se va recuperando. Porque de eso va a depender, de la cepa que se recuperó, lo que vamos a realizar posteriormente para identificar. Y bueno, solamente como para ejemplificar, aquí tenemos unos bacilos Gram negativos y acá tenemos bacilos Gram positivos, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, esta que está en la parte de abajo es de un cultivo vaginal, pero si ven, aquí podemos observar cocos en cadena y no hay microbiota, ¿sí? No hay microbiota de lactobacilos. Era una paciente en edad fértil. Y acá en la parte de arriba, esta pues era de un hemocultivo, tenemos cocos en cadena. Entonces, pues ya dependiendo de lo que estamos observando, ya tenemos una idea de que pueda crecer. Sabemos que los únicos géneros que crecen así como cocos en cadena son los estreptococos y los enterococos. Entonces, ya desde que nosotros visualizamos la tinción de Gram, ya sea que fue de una herida o fue de un sedimento de orina, porque en el sedimento de orina también se pueden observar así cocos en cadena, me ha tocado verlos. Entonces, pues ya tengo una idea de qué me va a desarrollar en la placa, ¿sí? Incluso dependiendo de lo que yo observe, puedo ir anexando otros medios para recuperar ciertos microorganismos que a lo mejor son un poquito más exigentes. Y bueno, lo que les mencionaba, también es importante aislar el microorganismo, que se va aislando poco a poco, de mayor a menor. Aquí, por ejemplo, las cepas ya están, las colonias están separadas y eso nos va a permitir poder realizar las pruebas de identificación y sensibilidad de manera adecuada. Pruebas bioquímicas importantes. ¿Qué otras pruebas bioquímicas debemos de realizar? Catalasa, por ejemplo. La catalasa es una de las pruebas que tampoco podemos dejar de realizar.
Por ejemplo, aquí en la parte de arriba podemos ver una catalasa negativo y una catalasa positivo. Si tuviéramos un crecimiento de un coco gram positivo, o si vimos en la muestra directa, como en la diapositiva, hace unas diapositivas, que vimos cocos en cadena, si vimos cocos en cadena y estoy observando que la catalasa es negativa, pues ya con esto estoy relacionando de que lo más seguro que tengo desarrollo es de un enterococo o de un estreptococo. Si por el contrario lo que yo observé fueron cocos gram positivos en racimos y veo la catalasa está positiva. Generalmente la catalasa se ocupa para cuando las morfologías que tenemos estamos observando que en la tinción de Gram tenemos cocos gram positivos. En el desarrollo de la placa le hacemos la tinción de Gram y ya de ahí pues realizamos la prueba de catalasa. Y esto me va a ayudar a diferenciar lo que son enterococos y estreptococos, que son catalasa negativo, de la morfología característica de los estafilococos. Aunque hay otros microorganismos, obviamente, que también son catalasa positivo, pero no son cocos. Podrían ser, por ejemplo, bacilos gram positivos, incluso otros microorganismos. Pero, por ejemplo, la catalasa frecuentemente la utilizamos más para estos microorganismos, cocos gram positivos, y ya diferenciar pues géneros. La oxidasa. ¿La oxidasa en qué tipo de microorganismos la vamos a ocupar? En bacilos gram negativos. Tengo desarrollo de bacilo gram negativo, obviamente que no sea un exudadofaringio, como mencionábamos, porque ahí no es patógeno, pero si tenemos un bacilo gram negativo en un urocultivo, un bacilo gram negativo en una muestra de herida, tenemos la obligación de realizar, aparte de la tinción de Gram que debemos de realizar de la placa directa de lo que me creció de la cepa pura, le realizo la oxidasa. Si la oxidasa me da negativo, pues dentro de los microorganismos los más frecuentes que son oxidasa negativos son las enterobacterias, aunque hay una de las enterobacterias que es la Plasmodium shigeloides, que es oxidasa positivo, pero bueno, esa no es tan frecuente. Y si tengo un microorganismo que es oxidasa positivo, pues ya lo voy relacionando para poder direccionar mis pruebas de identificación posteriormente. Pero ya no estaría sospechando de una enterobacteria, ¿sí? ¿Qué otras pruebas bioquímicas tenemos? Dentro de las pruebas bioquímicas más utilizadas en el área de bacteriología, tenemos uno de ellos, es el agar citrato de Simmons. El agar citrato de Simmons, su color original es así verde, ¿sí? Y conforme, si la bacteria tiene la capacidad de consumir el citrato o ocupar el citrato como única fuente de carbono, va a hacer que el medio vire a color azul. ¿Por qué? Porque está consumiendo este nutriente y hace que aumente el pH, y ese pH, por el indicador que contiene, que es azul de bromotimol, hace que el tubo cambie a color azul. Entonces, cada que yo vea que este medio cambia azul, es porque es un microorganismo que sí tiene la capacidad de consumir citrato como única fuente de carbono. Entonces, dentro de la tabla de identificación que yo tengo para enterobacterias, esta es una prueba bioquímica que se utiliza principalmente para enterobacterias, y si yo veo esto, obviamente me voy a ir a direccionar en la tabla a los microorganismos que son citrato positivos, ¿sí? ¿Qué microorganismos citratos positivos puedo tener? No sé, una Klebsiella, no sé, un Enterobacter. Hay varios microorganismos que son citrato positivos. Entonces lo voy a localizar en la tabla, y en base a eso pues voy a ir direccionando mi identificación. Otra pauta para tomar en cuenta que el tubo la bacteria es citrato positivo, es que haya cambio de color o que tenga crecimiento, porque el tener crecimiento también implica que la bacteria puede sobrevivir con este único nutriente. Entonces, las dos pautas son que cambie azul o que haya crecimiento en el pico de flauta del microorganismo, porque a veces hay microorganismos que viran lentamente el citrato, y eso hace que no cambien a las 24 horas a color azul. Entonces van a cambiar lentamente. Otra prueba bioquímica es el agar urea de Christensen. El agar urea de Christensen normalmente es de este color así como naranjita, como está el fondo de este tubo del lado izquierdo, y conforme es positivo, si la bacteria tiene la enzima ureasa, esa enzima ureasa hace que la bacteria vire el tubo a este color rosa mexicano intenso. Es un color muy bonito, y por ejemplo, eso es muy frecuente en los proteus, pero no es el único. También me puede
aparecer en otros microorganismos. Entonces depende también de la cantidad de ureasa que tenga. Hay microorganismos que tienen una cantidad de ureasa muy alta y viran completamente todo el tubo, y hay microorganismos que tienen una cantidad de ureasa en menor cantidad, y hace que se vire solamente parte del pico de flauta, ¿sí? Porque la reacción se da mejor en presencia de oxígeno. Entonces así pasa. El agar medio mío es un medio que podemos utilizar, como lo dicen las iniciales, para evaluar motilidad, indol y ornitina. La motilidad la vamos a ver porque este tubo contiene un medio semisólido, es como una gelatina más o menos, pero un poquito más semisólida, no es tan sólida como las otras. Entonces aquí se va a inocular por picadura, ¿sí? En el fondo, y esa picadura en el fondo que vamos a colocar es para ver si la bacteria es móvil. Cuando la bacteria es móvil, todo el medio se va a poner turbio. Si la bacteria no es móvil, va a crecer solamente en la picadura. Esto lo vamos a revisar a las 24 horas. Este medio también contiene ornitina, ¿sí? Que es un aminoácido, ¿sí? Y esa ornitina, como la reacción se da mejor en ausencia de oxígeno, esa reacción la vamos a ver en el fondo del tubo. Entonces en el fondo del tubo vamos a revisar si continúa del mismo color lila o un lila un poquito más intenso, quiere decir que es ornitina positivo, ¿sí? Aquí no es de que si hay cambio es positivo y no hay cambio y es negativo, no. Aquí es todo lo contrario. Si cambia el fondo amarillo, quiere decir que la bacteria consumió carbohidratos, entonces ese sería ornitina negativo, ¿sí? Pero si el medio continúa de color lila en el fondo, porque se da mejor en ausencia de oxígeno o con poco oxígeno, eso me va a permitir indicar que es ornitina positivo, ¿sí? Que tiene aquí estaríamos diciendo que tiene la ornitina descarboxilasa, ¿sí? Y aparte ese tubo contiene triptófano. Entonces si la bacteria tiene la enzima triptofanasa, va a producir unas sustancias que al reaccionar con el reactivo de Kovac o de Ehrlich, cuando yo le ponga las gotas de reactivo de Kovac o de Ehrlich, se va a formar un componente de color naranja o rojo, ¿sí? Y eso quiere decir que es una prueba de indol positiva. Entonces ese tubo me va a servir para esas pruebas: motilidad, el indol que lo voy a ver en la superficie y la ornitina que la voy a ver en el fondo. Ok, otro tubo es el agar hierro-lisina. El agar hierro-lisina contiene un indicador de pH similar al tubo anterior. Contiene un indicador de pH que se llama púrpura de bromocresol. Entonces, de igual manera la reacción se da mejor en el fondo. Este tubo se inocula por picadura. A veces es recomendable hacerle doble picadura. Unos químicos me recomendaron a mí, y de hecho sí colocarle un mayor inóculo con doble picadura permite que la reacción se dé mejor. Entonces se hace doble picadura sin llegar al fondo como cualquier otro medio y estría en superficie, y entonces como la reacción se da mejor en el fondo con poco oxígeno, entonces se va a interpretar de igual manera como el tubo anterior. Si el fondo del tubo permanece lila, quiere decir que es positivo, pero si el fondo del tubo cambia a amarillo, como está acá al de al lado, eso indica que es lisina negativo, lisina. Esto lo que me va a permitir es observar si el microorganismo contiene la enzima lisina descarboxilasa, y esa, como decía, lo voy a revisar en el fondo. El tubo de la derecha estamos observando una desaminación. La desaminación se da también en el tubo de agar hierro-lisina, y eso se da en la superficie. La desaminación es muy frecuente en los proteus. Entonces cuando yo veo esto, tengo una cepa que en el agar sangre tiene swarming y tiene una morfología característica de un proteus, tiene urea positivo, entonces pues ya voy observando las demás pruebas bioquímicas, cómo me dio el citrato para ver si es un proteus mirabilis, cómo me dio el indol para ver si es un proteus vulgaris. Entonces pues ya a partir de ahí ya voy realizando la identificación ya a nivel de especie, pero ya tengo una idea más o menos de qué tipo de microorganismo es el que estoy recuperando. Ok, entonces aquí tenemos otro de los medios de las pruebas bioquímicas utilizadas también para enterobacterias, el agar hierro y triple azúcar, o el agar hierro de Kliger. O sea, generalmente se ocupan para el mismo proceso. Por ejemplo, de manera general sabemos que todas las enterobacterias, todas,
fermentan glucosa. Entonces siempre que yo voltee a ver mis pruebas bioquímicas, uno de los primeros tubos que voy a observar es el agar, ya sea el KIA o el TCI, y voy a voltear a ver el fondo de este tubo. ¿Por qué? Porque el fondo debe de estar amarillo para que yo por lo menos sepa que es una enterobacteria. Si mi fondo no está amarillo, que esté por ejemplo que permanezca del mismo color como estaba originalmente el tubo, quiere decir que no tengo una enterobacteria, que es un bacilo gram negativo, porque obviamente ya hice la tinción de gram antes, y que es un no fermentador. Entonces pues ya me tendría que ir a hacer identificación de otro tipo de microorganismo, evaluar cómo me dio la oxidasa y buscar mis tablas de algoritmos para ver hacia qué tipo de microorganismo me voy a direccionar y qué pruebas complementarias voy a ocupar para llegar a la identificación final. Pero por ejemplo, si estoy dentro de las enterobacterias, mi fondo del TCI o del KIA debe estar amarillo, siempre. Siempre. Este es el primer tubo que voy a levantar y es uno de los últimos que voy a inocular. Porque, bueno, eso no lo mencioné al principio, pero es muy importante el orden de inoculación de los tubos. Siempre se van a inocular primero los que tienen un único sustrato y al final se van a dejar los que tienen mayor cantidad de azúcares. Por ejemplo, uno de ellos es el agar TCI o el agar KIA, o si tengo, por ejemplo, medios con mayor cantidad de azúcares, como por ejemplo el medio de Hugh Flayson, ese lo voy a dejar al final, completamente al final, porque se tiene mucho más azúcares o mayor cantidad de carbohidratos que este medio. Entonces, este medio me va a permitir ver si el microorganismo es productor de gas por la misma fermentación, produce gas. Voy a revisar el fondo, si se formaron burbujas, si se fragmentó el medio, si se elevó, porque hay incluso microorganismos que logran fragmentar el agar o elevar el agar del tubo con la misma producción de gas. ¿Sí? También aquí me va a permitir observar si el microorganismo produce ácido sulfídrico, porque este medio también contiene sales de hierro y con la reacción del ácido sulfídrico pues va a producir este sulfuro ferroso que pues es de color café o negro, no sé, como el color de la Coca-Cola más o menos. Entonces también vamos a poder observar eso. En el pico de flauta vamos a poder ver la reacción, si la cepa, si estamos hablando del KIA, si la cepa es fermentadora de lactosa, ¿sí? Y esto yo lo puedo correlacionar también con el agar McConkey, ¿sí? Entonces aquí correlaciono con eso. Glucosa lo leo al fondo, lactosa lo voy a leer en el pico de flauta. Ok, y ya cuando tenga yo todas mis pruebas bioquímicas, obviamente ya hice tinción de Gram, ya hice las pruebas de catalasa que iba yo a realizar, ya hice las pruebas de oxidasa. Si estamos hablando de una enterobacteria, de un bacilo gram negativo, pues tengo que hacerle la oxidasa, no pasar desapercibido la tinción de Gram y las pruebas bioquímicas. Y ya en base a esto, pues ya vamos a ir direccionando con las tablas cómo hacer la identificación de manera adecuada. Bueno, este es otro medio, este es el agar bilis esculina. El bilis esculina se utiliza para identificación de cocos gram positivos, catalasa negativo. Este se complementa con otro tubo que es un caldo de BHI con cloruro de sodio al 6.5% y este nos va a permitir hacer una identificación a nivel de género, sobre todo de enterococos, ¿sí? Cuando el microorganismo es capaz de soportar la bilis y degradar la esculina, hace que el tubo se ponga de este color. Y aparte el cloruro de sodio con el caldo de BHI, solamente, bueno, uno de los microorganismos que lo soportan son los enterococos, por eso los enterococos a veces pueden crecer también también en el salimanitol. Bueno, este es como parte nada más para mencionarles un poquito de los conocimientos. He tenido la posibilidad de aprender de excelentes personas, de excelentes microbiólogos. Alguno en el 2009, es como una línea del tiempo más o menos de las personas como las que me he capacitado. Por ejemplo, la doctora Silvia Yono fue una de las personas que me inspiró para enamorarme más del área de microbiología. Hubo un curso en el 2009 en Villahermosa, Tabasco, y me inscribí y la verdad que aprendí muchísimo y me encantó ese curso. Ya estaba yo en el área de microbiología desde el 2008 en el Hospital de la Mujer, pero a partir de ahí me enamoré mucho más de esa área. ¿Sí? El químico Miguel Ruiz es una persona que sabe muchísimo de microbiología.
Es una excelente persona, la verdad cuando tengo dudas con le pregunto y sí es una persona bastante accesible, con muchos conocimientos y muy accesible. Con él llevé el primer diplomado de bacteriología en Villahermosa. De hecho fue en el 2014, en el 2014 fue el primer diplomado de bacteriología que llevé en Villahermosa, Tabasco, y fue con él y la verdad que aprendí muchísimo con él. Empecé a ver la parte de los mecanismos de resistencia que me daba mucho dolor de cabeza al principio. E incluso pues todavía sigo aprendiendo mucho de esa parte porque es una parte muy amplia, pero él es un experto, la verdad, y sabe muchísimo. El químico Juan José, eh, la verdad con él también llevé un curso en la UNAM. Hubo un curso, creo que fue en el 2015, un curso de mecanismos de resistencia. Fueron 3 días, fue un taller, fue teórico práctico y la verdad que me encantó ese taller. Aprendí muchísimo también ahí. Ahí fue donde conocí también al químico Domingo Francia. ¿Sí? El químico Domingo Francia lo conocí en ese taller. Es una excelente persona también. Aquí fue cuando estaba yo en la UNAM y sí aprendí muchísimo ahí. El, el licenciado Ricardo Macedonio por parte de Lurian fue donde llevé mi segundo diplomado de microbiología con el químico Jorge Guadalquivir y el químico Domingo Francia. Son unas excelentes personas, unos excelentes microbiólogos. Aprendí muchísimo de ellos también y sigo aprendiendo porque he estado llevando cursos aparte en línea con ellos y cursos, algunos otros cursos. Entonces, sí, son excelentes microbiólogos y he aprendido muchísimo de ellos. La verdad que a ellos tengo que agradecerles mucho también. Sí, el doctor Pasterán, con él llevé un curso en línea, muy bueno, la verdad. Aprendí también muchísimo. El doctor Alejandro Bonifaz, llevé un curso de micología en México, en la Ciudad de México, y también el parte del curso lo dio el químico Javier Araiza Santibáñez, aquí en México, en la Ciudad de México, y hablaba que no, saben muchísimo de su área. También aprendí muchísimo de ellos. Ese es otro mundo, lo que es la micología es otro mundo, sí, muy bonito también. ¿Sí? Y aquí fue otro curso que llevé exclusivamente con eh, el químico Javier Araiza Santibáñez por parte de Conquilab. Se dio un curso diciembre del año pasado aquí en Villahermosa, Tabasco. Un excelente micólogo. Ah, con la bióloga Edith Rebollo también he llevado varios cursos, incluso en línea. Tomé un curso en línea el 29 de abril, está en la página de Pacal, si lo pueden tomar, la verdad que ese curso es excelente. Sí, la bióloga, la verdad que sí, esa parte me encantó, estuvo muy buena. He llevado varios cursos ya con ella y es muy buena. Los que la conocen pues saben. Y recientemente también llevé un curso con el doctor Vidal. El doctor Vidal igual, un excelente investigador y una persona bastante buena en su campo. La verdad que sí es muy bueno y los conocimientos que transmitió ese día pues estuvieron muy bien. Bueno, no quería terminar la presentación sin mencionarles la persona que me inspiró más para adentrarme en el área de bacteriología. Fue esta personita, el químico Pedro Luis Galguera Colorado. En el 2008 yo estuve llegando a aprender. Siempre he sido de las personas que le gusta aprender aunque no me estén pagando tal vez en un horario extra. Yo me quedaba en las tardes con él a aprender de bacteriología y le pedí el favor que me enseñara, aún sin ser todavía mi amigo. Y él pues me tuvo la paciencia como para explicarme y enseñarme, y la verdad que pues parte de lo que agradezco de la pasión que tengo por el área de bacteriología es gracias a él. Sí, uno de mis mejores amigos. Y bueno, aquí les dejo las bibliografías. No sé si tengan alguna duda, me la pueden hacer llegar con todo gusto y cualquier aportación también es bienvenida. Muchísimas gracias.